Buenos días, soy José Luis Artero, director del Departamento de Herencias de ILEX Abogados. Quería aprovechar este vídeo para darles las gracias a todos ustedes por la favorable acogida que han tenido los vídeos que hemos presentado en las últimas semanas. Me han llegado muchas sugerencias, me han llegado también algunas críticas de las que procuraré aprender y en cualquier caso continuaremos con estas entregas como hemos venido haciendo hasta ahora. Hoy vamos a referirnos al testamento. El testamento es un acto de disposición por el cual una persona deja los bienes para después de sus días, es decir, para cuando ya haya fallecido. El testamento es un acto sencillo, basta ir únicamente al notario y manifestar la última voluntad que él traducirá para el derecho en función de las instituciones jurídicas competentes, en este caso de derecho aragonés. Es un acto barato. Testar no cuesta mucho dinero. Un testamento unipersonal, el que puede hacer cualquier persona, cuesta unos 50 euros. El testamento mancomunado, que es el que hacen dos personas, viene a costar unos 108, 110. No es caro, por tanto. Y tiene la ventaja de que se puede cambiar siempre que se quiera. Una de las características esenciales del testamento es su revocabilidad. Se puede cambiar a lo largo de la vida cuantas veces se quiera. Y siempre vale el último. Siempre vale el testamento otorgado en último lugar. Quiero aprovechar para comentar también una expresión que no es correcta. Se va a abrir el testamento. El testamento ni se abre ni se deja de abrir. Lo que se abre es la herencia, lo que se abre es la sucesión. El testamento abierto, por definición, lo es porque se hace a presencia notarial. Bien, es cierto que hay otros tipos de testamento, como el testamento hológrafo, que es el que una persona escribe de su puño y letra, el testamento mancomunado, que permiten algunas comunidades autónomas forales, como por ejemplo Aragón una vez más, y de lamentable actualidad el testamento en caso de epidemia que hemos tenido que recuperar como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Muchas gracias.